Arrancamos en uno, 2, 3. Huele a café, huele a arepita con mantequilla. Gracias en la producción Isabela y Marco Echeverría. Y estamos prácticamente listos dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Abrimos la puerta de esta casa virtual, para discutir temas que nos interesan a todos. Hoy vamos a tocar el tema familiar. Y eso es muy importante, ¿verdad? El tema de la adolescencia, en circunstancias, en un entorno que cada vez se hace un poco más complejo, un poco más complicado, porque no estamos acostumbrados, nadie estaba acostumbrado a vivir una situación como la que estamos viviendo. Así que, ¿qué mejor orientación que la de una profesional destacada que perfectamente pueda decirnos, pueda ir a todos aquellos papás y mamás que tienen a sus hijos adolescentes? Así que ya estamos haciendo la conexión. Ahí está con nosotros, ya está la doctora, yo le puedo decir doctora, psicólogo, Yoconda, ¿cómo le digo? ¿Cómo le llamo? Mientras pone... Yoconda. Yoconda. Ya va, William, que estoy aquí, espérate, peleando con esto, porque no son muy fuertes las redes sociales. Okay. No te preocupes, no se preocupe, Yoconda, que aquí todos estamos aprendiendo. Lo importante es que la veo muy bien. La veo perfecto, así que un excelente audio, espero que se pueda mantener así. Bueno, entonces Yoconda Colmenares, ustedes la ven allí, es psicóloga, psicoterapista de niños, adolescentes y familias, es analista junguiana, y bueno, ella tiene su consulta privada, y el tema de hoy, el tema que queremos desarrollar, doctora, dice así: mi adolescente en cuarentena, ¿qué hago? Pero mientras usted va preparando esa respuesta, quisiera dar un contexto con algunos datos, con alguna estadística sobre lo que está sucediendo. Y fíjense ustedes que tenemos la opinión aquí de una psicóloga sanitaria, directora de Activa Psicología y Formación, que es una organización española. Estima que los pacientes de entre 10 y 19 años que acuden a la clínica, la tasa de incidencia de diagnosticados de depresión es de aproximadamente del 25%, ¿no? Estamos leyendo este estudio de la doctora Natalia Ortega. Entonces, si hablamos, dice la doctora, de sintomatología depresiva, como sentimientos de culpa, apatía, desánimo, aislamiento, baja motivación, preocupaciones persistentes, las cifras aumentan a un 50% de los casos atendidos en consulta desde que se inició la crisis sanitaria. Otro colega suyo, doctora Yoconda, Hernando Pérez, es neurólogo especialista en sueño del Centro de Neurología Avanzada, también de España, y dice: estamos viendo un importante aumento de cefaleas, o sea, dolores de cabeza tensionales, migrañas, mareos, bruxismo y fracturas dentales, insomnio, que es la manera que tienen los jóvenes
de somatizar. Y culmino con este otro dato de la UNICEF. En Latinoamérica y el Caribe, una encuesta realizada por UNICEF sobre 8.000 jóvenes reveló que más del 25% había experimentado ansiedad y un 15% depresión. ¿Cómo podemos abordar este tema, Yoconda, para responder mi adolescente en cuarentena? ¿Qué hago? Ok, bueno, William, primero gracias por la invitación. Ok, después te tengo la mala noticia que está teniendo ciertas bajas del internet, William. Por más que intento, estamos en Venezuela. Vamos ¿Sí hacia me adelante. escuchas? Vamos hacia adelante. Sí, yo te escucho perfecto. Okay, ok. Bueno, fíjate, sí, yo estoy de acuerdo que hay una incidencia alta, sobre todo de depresión y de ansiedad, ¿ok? Pero yo no puedo dar una respuesta general para todos los casos, ¿ok? Porque uno tiene que ver cada caso en individual, qué es lo que se está disparando en este momento. Por supuesto, lo que se está viviendo hoy, a casi un año después de que inició la pandemia, es muy diferente del inicio, ¿ok? Porque yo diría que al inicio, pues por supuesto, pues, la cosa fue como mucho más crítica para muchos. Entonces, ese índice alto de depresión, yo diría que tiene que ver con adolescentes que ya tenían algún problema preexistente, ya sea a nivel social o a nivel familiar, que se incrementó con la cuarentena. Entonces, bueno, tengo que ver si ese síntoma que el adolescente está haciendo tiene que ver con qué está asociado, si es con su dinámica social o con la dinámica familiar, y a veces es con ambas cosas. ¿Ok? Entonces, Okay. bueno, por ahí es que tengo que pensar como por mirar. Sí, sí, lo entiendo perfectamente porque además cada caso es particular y tiene sus propias características, ¿no? Ahora, tratando de hablar de de ciertas tendencias, Yoconda, por ejemplo, si pudiéramos darle a papá y mamá que hasta ahora están sintonizando el programa algunos mecanismos para detectar, por ejemplo, cuando hay un inicio de depresión, si es que se le puede llamar así, o hay una tristeza prolongada, ¿cómo diferenciarlo? ¿Hay alguna manera que usted le pueda explicar a papá y mamá eso? Ok. Bueno, fíjate, lo primero es que yo tengo que entender cuáles son las características propias de la etapa adolescente. En la etapa adolescente, el adolescente se caracteriza por tener una crisis de identidad y por pasar por momentos de tristeza, momentos de aislamiento, ¿ok? Que son propios de la edad. Momentos en donde quiero estar encerrado en mi cuarto y solo encontrarme conmigo mismo, ¿ok? Y eso es lo que tengo que diferenciar. ¿Cuándo es una conducta propia de la esencia y cuándo ya empieza a ser un síntoma? Para darme cuenta si empieza a ser un síntoma, es porque yo, aparte de eso, quizás voy a sentir como un malestar yo como mamá o papá, o veo que pasa demasiadas horas en el cuarto, que evita sentarse a comer con nosotros, que evita hablar con nosotros, que evita compartir. ¿Okay? Yo he tenido familias que me dicen, bueno, es que ni siquiera viene a comer con nosotros. Entonces ya eso es un síntoma. ¿Ok? Por ejemplo, que no quiere salir con nosotros los fines de semana. Eso también es un síntoma. ¿Ok? Que no es propio de la adolescencia. Entonces, la otra cosa importante es que a veces la depresión no se manifiesta como depresión. Estoy muy triste, estoy muy angustiado, pero como se va a manifestar es como irritabilidad. Porque el adolescente, sentirse que está deprimido, sentirse que está triste, le da como mucha angustia, ¿ok? Y le hace sentir vulnerable. Entonces le es más fácil Correcto. conectarse con la rabia que con la propia tristeza, ¿ok? Fíjese, doctora, Entonces, eso... aquí hay una persona que se comunica de nuestra comunidad muy activa. Y dice, no es fácil estar ya casi un año encerrados en una casa sin poder tener una vida social integrada. Es un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil y lo que ha requerido que los padres de alguna manera flexibilicemos. O sea, con todo y el riesgo de la pandemia, fíjense, un adolescente, como a veces se me va la señal un poco, William, si hay algo muy importante que digo y no escucharon, me preguntas posteriori, ¿ok? Seguros, Este, sí.
una, una, una adolescente adulta joven, más o menos 20 años, ¿no? Me decía, Yoko, para mí lo más difícil es que siento que estoy perdiendo un año de mi vida universitaria. O sea, una universidad que dura 4 años, yo me estoy perdiendo un año de salir con mis amigos, de compartir con mis amigos, y esa adolescente hizo síntomas de ansiedad al principio de la pandemia. Y ni siquiera las Doctora, restricciones por qué es era tan porque la familia... importante, doctora, ¿por qué es tan Ujú. importante para un adolescente ese referente con los amigos? Porque justamente estoy desarrollando mi identidad y quiero pertenecer al grupo de pares. Los intereses en ese momento están en función del grupo de pares. Yo me voy definiendo en función de mis amigos, de lo que va ocurriendo, de esa vida social. La necesidad de pertenencia existe en todos, seamos jóvenes, niños, viejos, adolescentes. ¿Okay? La necesidad de pertenencia y de compartir y de vincularnos es una necesidad de todos. Pero en adolescente los padres empiezan a dejar de perder importancia porque tengo que diferenciarme de mis padres. ¿Ok? Tengo que hacer la diferenciación. Yo he venido creciendo y he venido tomando algo de mis padres. Pero en la adolescencia empiezo a ver quién soy yo. Entonces yo me parezco a ti papá, yo me parezco a ti mamá, pero también soy diferente en eso. Y esas diferencias, quienes me van a ayudar a verlas, son mis coetáneos. Además empiezo a enamorarme, empiezan las hormonas, empieza el desarrollo. O sea, son muchas variables psíquicas y físicas que hacen que el grupo de pares sea más importante. De hecho, una vez Y si uno puede unimos, ver cómo... Ajá, ujú, ujú. y si unimos Dime, a dime, todos William. esos cambios que usted acaba de describir, si unimos el cambio de un entorno violento como el que hemos tenido que enfrentar toda la humanidad, entonces se hace todavía la situación mucho más compleja y difícil para ese joven, para ese adolescente. Claro, claro. No, y además yo me voy definiendo en función de los otros, qué me gusta, qué no me gusta, tiendo a imitar, tiendo a compararme. Es un proceso que voy haciendo espontáneamente, ¿no? Los aspectos físicos son importantísimos, si socializo o no, si voy a las fiestas o no. O sea, claro, todo eso se está perdiendo. Y entonces, bueno, se ha hecho muy difícil para ellos. Entonces, claro, ¿qué he visto yo? Que aquellos adolescentes que durante el proceso de pandemia, tanto las familias como ellos, han flexibilizado un poco y han permitido compartir ese mundo social, los síntomas han disminuido. Aquellos adolescentes que las familias son muy rígidas o porque ellos mismos, porque puede pasar que yo adolescente no haya logrado la pertenencia que quiero y no tenga facilidad de relaciones sociales. Entonces, cuando pasa todo este año, de todos modos, yo he visto que no solamente no me vinculo, sino que a mí me cuesta vincularme y si me cuesta hacerlo personalmente, imagínate por una clase de Zoom y donde hay unos grupos de WhatsApp donde quizás yo no pertenezco. Entonces, en este momento, un año posteriori, puede haber más síntomas de depresión y ansiedad producto de ese aislamiento. ¿Ok? Ahora, Claro, doctora, yo me tengo que parar, y vuelvo, con, vuelvo a lo mismo, pero... Ajá. O sea, vuelvo a lo mismo, me no, tengo no, que no, está parar muy en la bien. característica de mi hijo. De mi hijo. Tengo que ver cuál es la La- característica de mi hijo para ir viendo por dónde lo voy a ayudar. ajá. ¿Y en qué debe fijarse esa mamá o ese papá? No solo, ya usted acaba de decir en ciertas conductas. Hay algunos otros Ujú. elementos, porque uno como papá y mamá, seguramente uno, a ver, uno dice, uno entiende al hijo, uno lo conoce, sabe cuando está nervioso, sabe cuando está, que no haya que decir, que da vueltas, etcétera. Pero hay algunos elementos que usted nos pueda dejar sobre la mesa, sobre todo para papá y mamá. Bueno, lo primero es recordarle que nadie más es más experto en sus hijos que ustedes como papás. Eso que tú acabas de decir. Yo conozco lo suficientemente a mi hijo para saber cuándo miente, cuándo está ansioso, cuándo está deprimido. Lo segundo es que si yo he dado espacios para la comunicación, que dar espacio para con la comunicación adolescente no es que yo te atiborre de preguntas, porque si yo te atiborro de preguntas voy a conseguir resistencia. Es que yo te haga preguntas abiertas, ¿cómo estás? Y vea, porque el adolescente nos da pautas cuando quiere conversar y cuando no. ¿Ok? Entonces, si yo he dado espacios para la comunicación, el adolescente, por muy omnipotente que se sienta, por muy sobrado que se sienta, el adolescente cuando necesita ayuda nos va a dar señales y nos las va a pedir, se va a acercar. A veces es buscando una pelea,
A veces hacer un comentario tonto acerca de otra persona. A veces a través de un comentario de una película, de una pregunta pidiendo algo. Pero entonces lo que nosotros no tenemos que olvidar es que nosotros somos expertos y que sabemos. Así como una mamá sabe cuando un bebé quiere pecho, bueno, nosotros también sabemos. Entonces, estar atento a esas señales, sobre todo si he visto un síntoma de aislamiento, de demasiada adicción al videojuego, de rechazo a compartir con nosotras. Ajá. Y ahí está abordando usted un punto interesantísimo que son los electrónicos, los juegos electrónicos. Porque frente digamos, al cierre, a la cuarentena, a lo que nos está ocurriendo en toda la humanidad, puede existir la tendencia de ese joven, de ese adolescente, a encerrarse en el cuarto bueno, refugiarse en los juegos electrónicos. Está bien que eso ocurra. Usted hablaba de flexibilidad, doctora. Sí, bueno, yo sé que voy a ser reiterativa, pero voy a volver a repetir, tengo que acordarme las características de mi hijo. Hay niños para que los electrónicos son muy importantes, sobre todo aquellos que tienen dificultad de destrezas sociales o aquellos incluso, sobre todo los niños del espectro autista, ¿ok? El mundo, los electrónicos, un mundo donde pertenece, donde está. Entonces, ese va a necesitar más tiempo quizás en los electrónicos, ¿ok? Para otros se convierte incluso en una forma de socializar. Porque aunque no socializa igual que en el mundo exterior, también ahí se dan conversaciones, además es un reto, voy aprendiendo algunas estrategias, entonces es normal, si no tengo más nada que hacer, si además me conecté a una clase por Zoom que me puede parecer fastidiosísima, te estoy diciendo esto, me vino la imagen de un pacientico que tiene como 11 años, y él estaba un poco ansioso en algún momento, y lo logré ver en el consultorio, hicimos un trabajo con la caja de arena, esos como unos muñecos, y entonces él agarró un dragón de 3 cabezas, ¿ok? Que representaba el Zoom, ¿ok? Porque él ya estaba harto del Zoom. Entonces, bueno, es también la posibilidad de permitir que se expresen esas emociones. Entonces, claro, el videojuego va a tener uno que va a tener más pasión por otro. Por supuesto que hay uno que va a caer como en la tendencia de pasar demasiadas horas, y ahí es donde yo sugiero a los padres que pongan límites de horario, porque si mi hijo le cuesta mucho socializar y esto está haciendo su mundo de refugio, también el juego, ya le dije, con ese juego aprende estrategias también, pero también me voy aislando un poco, entonces pongo un límite, tengo que poner un espacio del día donde esté prohibido el electrónico. Pero además tengo que ofrecer una alternativa diferente que hacer, ¿ok? O nos vamos a hacer ejercicio, montamos bicicleta, caminamos, hacemos algo, compartimos algo que te dé una posibilidad de hacer algo divertido que sustituya el electrónico. Pero bueno, ahí también cada joven va a tener su variante. Claro. Amigos, están viendo la doctora Gioconda Colmenares, es psicóloga, psicoterapista de niños, adolescentes y familia, además es analista junguiana. Ustedes le pueden, de manera personal, ella tiene aquí su cuenta de Instagram que es Gioconda te acompaña. No es te acompaña con la ñ, sino te acompaña. Y pueden hacer cualquier tipo de consulta con ella. Muy bien, doctora, estamos avanzando. Entonces, digamos, aquí había una pregunta de uno de nuestros integrantes de la comunidad que está conectada a esta hora con nosotros, que decía, bueno, ¿cómo entonces yo como padre, o sea, yo debo tener unas reglas en mi casa, ¿no? Unas reglas digamos, que se tomaron desde que esos niños, desde que ese niño era pequeño, esa niña era pequeña. Y ahora, cuando llega la adolescencia, pues entonces también esas reglas se flexibilizan, no se flexibilizan, porque usted nos habla de ese término, flexibilización. Y había aquí una mamá que nos decía, yo no he flexibilizado. Entonces como que se sentía un poquito mal aquel papá y aquella mamá. ¿Usted pudiera dar más argumentos sobre el por qué flexibilizar? Porque se supone que hemos formado unos niños que al principio quizás teníamos que ser un poco más estrictos con reglas, normas para formar hábitos y para formar criterios. Pero ya esos criterios deben estar internalizados. Si nosotros hemos mantenido clara la autoridad, el criterio está internalizado y hay una madre y un padre interno construido. Entonces, cuando yo flexibilizo un poco, te doy la oportunidad también a que tú me muestres tu capacidad y tus recursos. Pero para eso tengo que permitirlo.
Si yo soy muy sobreprotectora o soy muy controladora, de alguna forma no te doy la oportunidad. Entonces vamos a estar siempre en una lucha de poder. Y entonces en esa lucha de poder yo siempre voy a tener la razón. ¿Ok? Porque bueno, claro, yo dije que había que hacer esto de esta manera. Como no te escuché, no miré tus necesidades, no flexibilicé, entonces tú te vas a llenar de rabia, te vas a rebelar como un sindicato se revela al jefe porque siento que es injusto y entonces voy a comprobar que yo tengo que seguir controlando o tengo que seguir sobreprotegiendo. Y entonces estamos en un círculo vicioso de lucha de poder. Algunos padres sienten que si flexibilizan pierden autoridad. ¿Ok? Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Ujú. Pero no es un tema, si todo está basado en la autoridad, no estoy dando espacio a que tú muestres tu criterio, a que tú me des la oportunidad de la confianza. Por supuesto va a haber errores, por supuesto va a haber transgresiones, y yo tengo que ver también cuál de esas transgresiones son propias de la adolescencia, donde hago la vista gorda, o cuál de esas transgresiones yo voy a poner un límite, voy a poner una consecuencia, ¿ok? Pero bueno, ¿sabes? Porque tengo que poner consecuencias para decir, mira, hasta aquí llegas, ¿ok? Pero no tiene que ser Doctora, necesariamente de una forma autoritaria. Conda, podemos poner un ejemplo de lo que está diciendo ahora, un ejemplo cotidiano con personajes ficticios, por supuesto. Bueno, te voy a poner mi ejemplo como mamá, ¿ok? Para no hablar de mis pacientes, ¿ok? Okay. Mis hijos no son adolescentes, pero en la adolescencia, lo, uno de mis hijos en algún momento, cuando estaba en ese tránsito de tercero o cuarto año, me pidió que él quería, fíjate qué importante, él me pidió, yo quiero pasar un día con mi mejor amigo jugando videojuegos, me quiero poner un piercing y quiero tomar ron. Para mí eso fue un ritual muy importante que estaba marcando la transición de hacerse hombre. Entonces él lo hizo en ese orden. O sea, yo no quería un hijo con piercing, no porque tenga una gran cosa, pero me parecía que en los 15 años yo lo veo como para más grande, ¿no? Pero bueno, tampoco me parecía tan grande. Entonces, bueno, él pasó su día jugando videojuegos. Para mí eso fue como una despedida de la niñez. Se puso su piercing. Ajá. Creo que tenemos una pequeña interrupción con la doctora Yoconda Colmenares. Eh, ella está desde Caracas conversando con nosotros sobre este tema tan importante. Ajá, aquí está. Sí, te perdí, William, no sé hasta dónde se escuchó. Pero bueno, para mí No, ese proceso, ¿ok? Agarrar esa PEA, ¿ok? Es una PEA donde yo flexibilicé, ¿ok? Él de hecho no quiso saber del ron por un tiempo, ¿ok? Pero era un proceso que él estaba midiendo para hacerse grande y hombre. ya, doctora. Doctora, pero fíjese, porque Ujú. le escuchamos hasta cuando usted dijo que se estaba despidiendo de su niñez, que estaba jugando, estaba en los videojuegos. Entonces, él salió Bueno, después y se echó una pea. Es lo que entiendo. exacto, no, se colocó su piercing que lo iba a usar Ajá. todas las vacaciones, por ejemplo. Él iba a usar el piercing todas las vacaciones, sostuvo el piercing y se lo quitó al mes y medio. ¿Entiendes? Ah, se lo quitó. Posiblemente, si yo me hubiera puesto muy estricta, entonces, bueno, no solamente es el piercing, sino son 10 piercing, ¿entiendes? Porque entramos en una lucha de poder, ¿entiendes? Por ejemplo, la primera vez que otro de mis hijos fue a una fiesta donde iba a haber alcohol, yo le advertí y le dije, mira, aquí va a haber alcohol, tú vas a decidir si vas a tomar o no, pero yo voy a saber después si tú agarraste una pea o no. Yo no voy a estar en la fiesta contigo, pero yo lo voy a saber después. Entonces tú decides. ¿Ves? Entonces, eso es un poco, te marco mi punto, flexibilizo, pero te deja la responsabilidad a ti, ¿entiendes? Es como ir probando y aflojando. Con el adolescente uno tiene que apretar y aflojar, ¿ok? Porque solo así es que voy a ir viendo cómo es. Lo que no puedo es estar en pulso. ¿Sí? ¿Se entiende la imagen? Sí, sí, no, que quedó clarísima, doctora. Aquí tenemos algunas preguntas. Los que quieran preguntarle, tengan algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer escribiendo en este momento por aquí, por los mensajes. Aquí tenemos a Ximena. Un abrazo, Ximena. Dice, criamos para la vida y si los adolescentes no pueden practicar, tomar decisiones y equivocarse, ¿cómo queremos que aprendan? Exactamente, exactamente.
Después Sí, dice, yo te aquí quería en comentar, Estados Unidos, William, aprovechando, perdón, no, perdón. no, dime, No, 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 adelante. no, te quería comentar aprovechando la audiencia que tienes y un poco una preocupación que para mí se ha sido como importante en esta pandemia, que yo he visto, y es que ese adolescente que de alguna manera hace síntomas, tenemos que estar pendientes, pasa muchas horas conectado, no solamente a videojuegos, sino a YouTube y a cualquier cantidad de información. Entonces tú sabes que la red, lo sabes muy bien, tiene unos algoritmos. Si yo empiezo a buscar acerca de un tema, entonces ese tema es el que me va a ir saliendo. Entonces, Ujú. yo voy sintiendo, quizás un poco mi preocupación en este momento, es que yo voy sintiendo que con todo lo que ha pasado y con una cosa de lo que se llama la generación de cristal, esta generación que es como tan frágil, tan inmediata, y que hay que cuidar con tanto tacto, vamos tendiendo un poco a la victimización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pasó lo de Black Matter, y entonces yo lo Ujú. que voy viendo es que aquel adolescente que ha tenido de alguna forma un tema de exclusión, ya sea en el grupo social, o porque me siento la oveja negra de la familia, o porque me siento que he sido el más criticado, ¿ok? A ellos que han pasado este año metido viendo YouTube y recogiendo la misma información, se han ido identificando con este aspecto de la víctima. Como yo soy una víctima o yo me siento excluido, entonces yo voy a luchar por la justicia. Y en ese luchar por Ah, la justicia, entonces ha ido como una polarización en la adolescencia y es normal en el desarrollo que nosotros tendamos a polarizar, pero eso es un poquito el riesgo que yo he visto en la pandemia. Entonces, ese nivel de información que reciben y que hace que entonces me identifique entonces con la cosa o muy de la víctima o muy polarizada, entonces yo soy mujer y me tengo que empoderar, y no es que no es que no estoy de acuerdo con que uno se empodere, pero se empodere desde lo femenino. ¿Ok? Sin negar lo femenino. O yo, no sé, tengo un problema de identidad sexual, porque empiezo a confundirme. Entonces, para mí, eso sí es un tema que yo siento que se ha incrementado en este periodo. De repente es una percepción muy subjetiva mía, pero es que yo no veía ese fenómeno antes de esta manera. ¿Ok? Yo veía, por ejemplo, que un adolescente tenía 13 años, se sentía feo, se sentía gorda, se sentía no integrada y los conflictos eran más como, bueno, no voy a la fiesta porque no tengo que vestir de ponerme, no quiero que me vean en traje de baño, pero entonces ahora eso se ha ido pasando a un tema de la identidad. Entonces, yo sé que no es el objetivo de este programa, pero sí es un tema de los adolescentes que he visto que se ha incrementado y para mí la manera de compensar eso es generar espacios de diálogo, no ponernos prohibitivos, sino, vuelvo a lo mismo, generar espacios de diálogo donde yo pueda hablar de eso con lo que tú te estás identificando, de ese sentido de justicia, porque posiblemente eso con lo que me estoy identificando en el fondo es un reclamo de que siento que están siendo injustos conmigo y me ven la oveja negra de la familia. claro, pero entonces lo interesante de esto, doctora, es que para yo poderle hablar a mi hijo o a mi hija, tengo que hablar, digamos, en su mismo código. Exactamente. O por, Ujú. o por lo menos estar enterado con cierta rigurosidad de lo que ellos saben que muchas veces yo no sé, ¿no? Exactamente. Entonces, Ujú, ujú. entonces ahí viene digamos, una iniciativa de parte de papá y mamá que formarse, tienen que formarse, tienen que educarse. Ujú. Y otra cosa muy importante, tienen que ver sus miedos, porque si yo tengo mucho miedo a la homosexualidad, entonces voy a ser reactiva. Si yo tengo mucho miedo a las adicciones, entonces voy a ser muy reactiva y no voy a escuchar y no voy a ver la necesidad de mi hijo. O si tengo miedo por la propia sexualidad que yo viví, entonces también voy a ser muy reactiva. Entonces, la otra cosa, aparte de formarme y aparte de hablar en su lenguaje y entender lo que están viendo, entonces tengo que crear espacios de diálogo, tengo que conocer cuál es mi temor. Porque si yo proyecto mi temor en mi hijo, entonces voy a actuar en función de mi proyección y no en función de lo que verdaderamente está ocurriendo. Wow. Pero es un gran desafío, Yoconda.
lo que tú estás Claro. planteando es un gran desafío frente a los adolescentes. Bueno, es muy complejo, pero como no todos los padres vamos a terapia, sí les puedo dar un tips, que un tips es escuchar lo que el adolescente me está diciendo, porque seguramente en un momento de rabia o de tristeza me lo va a decir. Cuando esté furioso Mm. conmigo o furiosa conmigo, o cuando esté muy triste, me va a decir, es que mamá tú, es que papá tú. Y entonces eso que me va a decir, yo lo tengo que escuchar no solamente desde la defensiva porque me siento atacada. Quizás en el momento me sentí atacada, pero después me tengo que quedar en la reflexión. ¿Qué será lo que me está diciendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Cuando a mí me asusta esta iniciación sexual, por ejemplo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Lo que pasa es que los temas adolescentes son muchos, William, ¿no? Pero un Mm. poco porque estamos en el marco de lo de la pandemia y un Sí. poco quizás lo que yo quisiera sí rescatar dentro del marco de la pandemia es que los problemas que estaban antes posiblemente fueron los que hicieron síntoma ahorita. Entonces ¿Cómo, vamos a escucharlo. Y que otra cosa, cómo puede explicar eso, doctora? ¿Cómo lo puede explicar con algún ejemplo? Esto que acaba de decir es importante. bueno, que por ejemplo, si a mí me costaba integrarme con el grupo social, ¿ok? Ajá. Entonces eso en este momento va a pasar que, bueno, se incrementó porque pertenezco menos, porque hay menos, no estoy en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, y en las clases no comparto con nadie, porque por lo menos en el salón lo lograba hacer. Por el grupo de Zoom, a mí nadie me va a escribir pegado por el chat de Zoom, porque yo soy una niña que me cuestan las destrezas sociales. ¿Ok? Entonces eso se va a incrementar. Entonces, quizás yo como papá me da mucho miedo porque yo no sé cómo ayudar a mi hijo y a mi hija, pero que por lo menos le haga sentir que estoy entendiendo lo que estoy viviendo, que estoy validando y que no le haga presión por eso. Porque entonces a veces veo que a mi hijo o mi hija le cuesta las destrezas sociales y entonces yo presiono y digo, pero es que tú no tienes amigos, pero es que tú no sales, que tú tienes que hacer otra cosa y nadie quiere estar así. O como que yo te presione por gorda, nadie quiere estar gorda, ¿entiendes? Nadie quiere estar ansioso. Entonces no es la presión lo que va a hacer. Yo primero tengo que validar el sentimiento, ¿entiendes? Entonces, Yo eh, con Carolina nos dice, Caro Loreto nos dice, mi hija era excelente alumna, ahora en casa está muy mal. Eso no lo dice ella, lo reconoce como madre, pues, ¿no? claro. Ok, Ese, entonces, ese, claro, tengo ese, que ver. Ahí con algunos adolescentes ha pasado porque les cuesta mucho seguir la clase por Zoom, les cuesta mucho organizarse, entonces tengo que identificar qué es lo que te está costando. Una de las cosas que yo le he dicho a algunos pacientes es, permítete quitar la cámara cuando estés agotado, ¿ok? ¿Entiendes? Hay que permitirse. Hubo un niñito que en algún momento yo vi, que estaba muy agotado y entonces a la hora del recreo, era que era su hora de descanso, como él se atrasaba, porque es un niño que tiene problemas de atención, la mamá le exigía que se pusiera al día. Wow, era demasiado para él. Él necesitaba ese descanso. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo que ver este síntoma de que está bajando el rendimiento con quién tiene que ver. Le cuesta planificarse, le cuesta organizarse, le cuesta prestar atención. Entonces lo tengo que conversar, me tengo que comunicar para ver por dónde vaya y sobre todo que el adolescente, porque a veces tenemos la respuesta ni tenemos la verdad. Pero si yo lo voy claro. conversando contigo, quizás vamos hallando el camino. Lo que pasa que mucho adolescente, cuando tiene miedo de que no está cubriendo nuestra expectativa, toma una actitud a la defensiva. Nosotros tratamos de acercarnos y el adolescente toma una actitud a la defensiva porque tiene miedo, porque siente que nos está defraudando, porque tiene miedo al castigo, depende de cómo nosotros manejemos la autoridad. Entonces ahí Claro. toca que uno vuelvo a lo mismo, voy, me acerco, trato de ver, bueno, de transmitirle el mensaje que no estoy en contra de ti, sino que estoy buscando apoyarte, ¿ok? Pero para yo poder transmitir ese mensaje, tengo que salir de la rabia que a mí me produce que tú bajes el rendimiento y de la angustia que a mí me produce que tú bajes el rendimiento. O sea, tengo que Yoconda, mirar tu alma. correcto. Yoconda Colmenares, psicóloga, psicoterapista de niños, adolescentes y familia, analista junguiana, está conversando con nosotros hoy sobre este tema
mi adolescente en cuarentena, ¿qué hago? Ahora, yo quisiera tomarme una licencia que tú asomaste por allí, Yoconda, porque si bien es cierto que el tema central son los adolescentes, yo quisiera también conocer una reflexión tuya sobre lo que está sucediendo en el entorno familiar, con papá, con mamá, en todo caso, bueno, la familia, ¿no? Porque la familia evidentemente también está impactada. ¿Qué mensaje le pudieras transmitir tú tanto a padres, ¿no? A papá, mamá, etcétera, a la familia, pero en este caso sobre todo a los padres, a los adultos, ya no hablando solamente de adolescentes, sobre este momento tan complejo que estamos viviendo? Pero lo primero es darnos cuenta que todos a veces estamos agotados y que es válido. Es válido estar agotado, es válido estar cansado. Esto ha requerido unas demandas muy altas a nivel familiar, la estructura, tengo que trabajar en casa, no tenemos a veces la infraestructura para que cada quien tenga un espacio privado. A veces ni siquiera podemos permitirnos eso. Entonces, wow, vamos a entender que esto me cansa, me agota, me agobia, me irrita, y así como me irrito yo, se irrita el otro, y vamos a validar ese sentimiento. Respiramos y nos lo permitimos, pues tengo que estar trabajando aquí en la mesa de comedor con mi marido al lado porque no tengo espacio. ¿Ok? Pero en algún momento digo lo harta y lo obstinada que estoy. Eso en primer lugar. Lo otro es que a pesar de eso, es muy importante que entendamos que cada quien necesita su espacio privado, ¿ok? Y que no los demos. Y que en ese deseo que tenemos de compartir, también entendamos que cada quien necesita un espacio privado, incluyéndome. Y que yo como mamá y papá me lo dé, ¿ok? Entonces tengo que buscar la manera y tengo que pedirlo, y que no voy a ser una mala papá o una mala mamá o un mal papá porque lo pida y porque me lo dé y porque diga necesito que me dejen a sola, necesito descansar, hoy tú ocúpate de los niños, ¿ok? Porque he visto ese agotamiento en las mamás, ¿ok? Entonces, bueno, ocúpate tú, hazte cargo tú, vamos a repartirnos, ¿ok? Vamos a repartirnos tareas. Yo he tenido pacientes adultos que ellos han llegado a acuerdos de hoy me tomo yo un espacio para mí, salgo a caminar y hoy te tomas un espacio tú, porque estamos los dos trabajando en casa con los niños encima, además haciendo escolaría en casa. O sea, eso es como para volverse loco, ¿ok? Entonces, perdí hasta la privacidad del tiempo cuando yo iba en el carro, o hablando por teléfono, o escuchando mi radio, o lo que quiera que sea. Hasta ese espacio propio lo perdí. Entonces, vamos a tratar de crear, ¿ok? Y la otra cosa muy importante es respetar el espacio privado, entonces crear espacios de disfrute. ¿Ok? Entonces, espacios de disfrute que sean placenteros, que sean de compartir en familia, pero que también voy a entender que lo que a mí me gusta no necesariamente le va a gustar a mi hijo. Entonces, bueno, a veces cederé, ¿ok? A veces, entonces, bueno, a veces nos turnamos, ¿ok? Yoconda, aquí te preguntan, ¿y cuando no hay pareja qué? Bueno, tengo más espacio propio. Bueno, es verdad, tengo más espacio propio, tengo una autonomía, pero la pregunta quizás es, ¿y cuando no hay pareja, qué hago? Que me hace falta una, ¿ok? Entonces, bueno, entonces la otra consecuencia que ha traído la pandemia es que estamos mucho menos expuestos. Entonces, ha hecho que esa manera de conocer gente vía redes sociales se incremente y sea una forma válida. Pero bueno, cada quien tiene que ver cómo se ajusta. Sorprendentemente hay gente que ha hecho pareja en pandemia, incluso adolescentes que se han conocido ni siquiera presencial, sino porque hacen fiestas virtuales por Zoom. Entonces, bueno, también tengo que ver qué tipo de exposición hago yo. Primero, qué tan abierta estoy, y después, qué tipo de exposición hago. ¿Ok? Correcto. Ok. Pero yo diría Ahora, que eso es lo más importante. en su consulta, usted como psicóloga, Yoconda, ¿ha tenido un incremento del número de consultas de mujeres, de hombres, de adolescentes o de la familia, en línea general? Yo diría que de todo. La consulta se ha incrementado en todos para mí ha sido en todos los rangos. ¿Ok? No te puedo decir, quizás pudiera ser menos niños. Yo veía más niños antes de la pandemia que ahora, pero tiene que ver con que los veo virtual.
aunque estoy yendo presencial al consultorio a veces, pero bueno, porque con el hito es más difícil, pero yo diría que se ha incrementado, la consulta se ha incrementado, creo que más en el adulto, pero como yo veo muchos adolescentes y adultos jóvenes, ellos fueron los que empezaron a retomar la consulta más al principio, para Yoconda, quienes cuando esta tú síntoma de dices, ansiedad fue como más importante. claro, cuando tú dices que eres, pues, ejerce la psicoterapia para niños, adolescentes y familia. En el caso de los adolescentes, en el caso de la familia, yo sé que, o sea, no nos vas aquí a contar un caso específico, pero en líneas generales, ¿qué hace? ¿Cuál es la intervención que hace Yoconda Colmenales? Bueno, si te lo digo sintéticamente, la psicoterapia lo que busca es acompañar a las personas en su sufrimiento, ¿ok? No importa la edad que sea, ¿ok? En el caso de la familia, yo uso una expresión que quizás no es muy bonita, pero que la uso en la familia, que es poner orden en la pea. A veces el trabajo de familia comienza por poner orden en la pea, ¿ok? Y el trabajo psicoterapéutico puede ir desde que aliviar un síntoma, acompañar en el sufrimiento, pero un trabajo más profundo, un trabajo de análisis, busca que la persona tenga un mayor conocimiento de sí mismo, amplíe su conciencia y haga consciente aspectos inconscientes. Entonces, ya sea que yo trabaje con un niño, con un adolescente, con una familia, siempre busco ese objetivo, que la persona tome mayor conciencia de sí mismo o la familia. Pero entonces, si veo una familia, trato de buscar cuál es como el síntoma familiar, como familia completa, pero también que cada uno se vaya viendo y se vaya diferenciando y cómo se da esa red de relaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo tuyo que a mí me mueve? Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo aceptar esas diferencias individuales? ¿Cómo diferenciarnos? Pero también de que tengo que tomar conciencia. Yo con me imagino que habrá sucedido parejas muy consolidadas de 25, 30 años o más, que frente a lo que está ocurriendo están en crisis. Ujú. Sí, sí, eso ha pasado porque lo que no teníamos que resolver con la convivencia en cuatro paredes, cotidiana, todo el tiempo, ya no me voy a mi oficina, aunque trabajo desde mi casa, puso más de manifiesto quizás eso que me molestaba. ¿Ok? Mm. Entonces, claro, esto ha hecho a veces más crisis, pero ahí lo que tengo que ver, no solamente porque puede ser que definitivamente no quiero continuar con esto, eso puede pasar, pero también antes de tomar la decisión de no quiero continuar con esto, tengo que ver eso que tú tienes que en este momento me está molestando más que tiene que ver conmigo, porque yo te escogí. Y eso que escogí posiblemente tiene que ver conmigo porque yo te escogí por una proyección. Entonces, si yo termino la relación porque ya yo revisé y vi que tiene que ver conmigo, de todos modos, yo digo que esto no quiero, muy bien, porque si no lo reviso, lo voy a volver a buscar otra vez. Ok, ¿Okay? Pero sí ha ok. pasado que con la convivencia cotidiana se han reproducido algunos problemas, como otras parejas han descubierto que pueden llevarse bien y que ya han solventado momentos muy difíciles, que ya todo esto que te dije ya como que lo han recogido, ya han aceptado al otro y entonces pueden vivir la cuarentena bajo el mismo techo todo 24/7. Claro. Yoconda, ¿qué perspectiva, qué análisis hacia el futuro, sin pedirte que seas maga ni nada por el estilo, sino sencillamente, ¿qué piensas tú como profesional que nos va a dejar toda esta situación, pero también en positivo? Es decir, ya no solamente Uh la -huh. crisis del adolescente, la crisis de la familia, sino que pasado todo esto, todo el mundo se vacunó, etcétera, etcétera. Lo que llaman la nueva normalidad, que uno no sabe si llega rápido o no. Pero, ¿qué vislumbras tú como profesional? Mira, yo primero no creo que haya una cosa general para todo el mundo, William. Yo creo que eso, como cada quien ha vivido su proceso. Entonces, claro, puede ser que haya personas que tengan un mayor conocimiento de sí mismo porque definitivamente esto ha generado un espacio propio, donde puedo utilizar ese espacio para reflexión y para conocerme más. Entonces puedo ser un poco, valorar un poco más la familia,
valorar un poco más los amigos, valorar el compartir, lo importante que es ese abrazo, esa presencia, lo agotador que puede ser siempre una conexión virtual y lo importante de esa conexión presencial y ese compartir face to face, ¿ok? Lo importante que es mi familia, porque hay personas que les ha tocado estar separadas, que no se han podido reunir. Entonces se valora un poco más la familia. Entonces yo creo que este proceso nos va a permitir ver un poco más eso. También puede permitir que algunas personas descubran que sí tienen una capacidad de enfrentar las adversidades como las han afrontado ahorita. Incluso yo diría que una mayor sensibilidad hacia el planeta, hacia la salud, ¿ok? Pero no creo que necesariamente eso va a ocurrir en todo el mundo, ¿ok? Muy bien. Aquí preguntan, y ya estamos en la recta final, ¿qué hacer cuando uno desea que su hijo asista a consulta, pero ellos rechazan esa ayuda? Y Loredana también dice, sí, es la misma pregunta, ¿cómo hacer que vayan a la consulta? Mira, yo pienso que uno lo que tiene es que hablar de que la consulta es para todos, ¿ok? Porque cuando un adolescente o un niño va a consulta, va a una familia. Entonces, yo tengo que de alguna manera manifestarle a mi hijo qué es lo que me preocupa y cómo yo siento, como mamá o como papá, que necesito ayuda para eso y por eso estoy buscando un profesional. Lo que pasa es que necesito ayuda para manejar una cosa contigo que me está costando mucho, pero que estoy abierta a escuchar lo que tenga que decirme y a abrir ese proceso de reflexión. Entonces, muchísimas veces, si el adolescente está muy resistido, la invitación es a ir a terapia de familia, porque seguramente el trabajo familiar es el que va a ayudar. ¿Ok? Ahora, yo a veces he tenido pacientes que entran por la vía de terapia de familia y de todos modos están muy resistidos y yo le digo a los padres que no se puede usar, porque para recibir ayuda tengo que querer hacerlo. Entonces, solamente que yo te vea en una situación de mucho riesgo, como una amenaza de suicidio o como una adicción importante, yo no sugiero que la terapia sea forzada. Entonces, si mi adolescente no quiere ir, voy yo, porque dentro de las teorías de familia nosotros somos un sistema. Y en un sistema hay una red de interrelaciones. Si voy yo y hago cambios, eso va a favorecer. Si yo me considero una víctima y mi hijo es un victimario, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarlo a consulta porque él es un victimario que me maltrata. Entonces, bueno, no voy, el tipo no quiere ir, está resistido, él se siente todopoderoso. Bueno, está bien, voy yo. Entonces voy y reviso qué me hace víctima, con qué tiene que ver, con qué tiene que ver, que he permitido que sea un victimario y posiblemente yo haga cambios. Y cuando yo haga cambios, él posiblemente va a hacer cambios. Bueno, Yoconda, encantado que hayas estado con nosotros. Yoconda Colmenares, psicóloga, psicoterapeuta de niños, adolescentes y familia, analista junguiana. Eh, Reconozco públicamente todo el esfuerzo que hiciste y fíjate que las cosas salieron bien porque estábamos luchando con el internet y sé que estabas pendiente de eso y te agradezco porque fue un tiempo invertido que seguramente estabas, tú sabes, no te podías concentrar mucho en el trabajo pensando que todo, si todo iba a salir bien y todo quedó, como te dije, perfecto. Así que te agradezco por el aporte, te agradezco por el aporte, porque este tipo de programas son muy importantes de hacerlos porque sirven de orientación y yo creo mucho en eso, en hablar con los expertos, personas como tú, con sensibilidad humana y que, bueno, viven los problemas humanos, es parte de tu trabajo, pues, vivir en eso. Así que te agradezco muchísimo, ¿ok? No, yo te agradezco muchísimo la invitación. Sentí que hablé como loca de diferentes temas. Parecía no sé, una locomotora. Pero bueno, esperando que haya sido de ayuda para los padres. Si hablamos de muchos temas es porque hay muchas necesidades, William, ¿verdad? Claro que sí. Y mira, y aquí nuestra comunidad te está saludando. Buena entrevista. Janet Cantón dice excelente. Saludos, Janet. Un abrazo para ti, Janet. Gracias. María Mejías dice gracias a ambos. Excelente. Muchas gracias. Así que bueno, me encantó, dicen por acá. O sea, las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos hoy, nuestra comunidad, como te digo, conectada, dándote las gracias por... Aquí están saludándole a una amiga será del colegio. Se llama MCL6292, pero lo que pasa es que no tiene el nombre completo, entonces, no, pero debe ser alguna compañera tuya. Sí, Y yo creo terminé que es Carolina. estudiándote. Creo que es Carolina.
Bueno, Así saludos a es. todos. De verdad que gracias por habernos acompañado y tomarse el tiempo para escucharnos, William. ¿Ok? Claro que sí. Que tengas Un muy buenas abrazo. noches, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias igual. Y gracias a las Bueno, con personas que nos ustedes, escucharon. amigos. Claro que sí. Y vamos a ver ajá, aquí estoy. Bueno, muchachos, les decimos muchachos, porque todos son unos muchachos los que están despiertos a esta hora siguiéndonos. Claro que sí. Y con nuestra música identificativa, nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana es tema, los jueves de los emprendedores. Son aquellos seres humanos con una constancia que no importa los obstáculos que tengan que brincar, que tengan que sortear, ellos logran el éxito. Y ese es el ejemplo de muchos hispanos acá en los Estados Unidos. Y eso se lo traemos todos los jueves. Ejemplos de parejas, de personas, de jóvenes, de señores ya en la edad adulta, como en mi caso. Pues sencillamente todos tratando de trabajar y de dar lo mejor de nosotros. Así es, todos somos muchachos, dice Romelí. Claro que sí. Así que mi abrazo invisible, ¿ah? Y tan solo en horas, saludando a mi papá. Y así en horas tan solo volvemos a estar juntos.